tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Como cada día lunes, minutos después de la hora 23, comenzamos a compartir este espacio que damos en llamar Terminal de Información, donde mostramos a personas que generaron y han hecho cosas por la ciudad de Paraná y la provincia de Entre Ríos. Y en esta noche de día lunes vamos a hablar de la nueva federación. Mucha gente joven, mucha gente que tal vez no lo sabe. Por allá en la década de 1970 comenzó un proyecto binacional, es decir, entre Argentina y Uruguay, de construir una represa hidroeléctrica en la región de Salto Grande. Pero para esto había que conformar, una vez que se hiciera la represa, un pequeño lago para generar la represa hidroeléctrica. Esto implicó que una ciudad, como era la vieja federación, debía trasladarse a un espacio físico nuevo. Esto implicó construir casas nuevas, trabajos nuevos, hacer una ciudad por completo nueva, de cero, y trasladar la gente de la vieja federación a la nueva federación. Y obviamente que esto llevó tiempo, con inconvenientes, con sinsabores, para muchos que perdieron ese lugar. Algunos emigraron de la ciudad hacia otras ciudades, buscaron nuevos trabajos, otros vinieron a la capital de la provincia, a Paraná, y otros de la vieja federación fueron a la nueva federación, del cual ya vamos a conocer algunas cosas, porque hacer una ciudad nueva en el medio del desierto no es sencillo. Y hoy vamos a dialogar con alguien que estuvo durante 19 años trabajando y administrando el ente que de alguna manera fue generando todo este movimiento, porque a partir de esto íbamos a tener una ciudad nueva, moderna para aquel entonces. Imagínense ustedes hoy en día, 40 años después, hablar de los cables de manera subterránea. Era revolucionario para la época. Todo nuevo. Hoy mismo recorremos Paraná y encontramos calles saturadas de viejos cables que todavía están en el aire o arriba de los techos. En esta ciudad todo era subterráneo, todo era nuevo, todo comenzaba de cero, pero también hay historias. Y para hablar sobre este tema, hoy lo hemos convocado a Orlando Díaz, que ha trabajado durante 19 años en el ente de la conformación de lo que fue el nacimiento de la nueva federación. Orlando, buenas noches, gracias por venir aquí a este espacio. Hola, buenas noches, Raúl. Por favor, un gusto estar compartiendo este recuerdo, diría. Es verdad, es un recuerdo y te pregunto, ¿es así como yo te describo, hacer una ciudad nueva con muchas cosas que eran revolucionarias para la época? Totalmente, totalmente algo inédito, porque iba, mejor dicho, mucha gente a ver lo que era eso, porque le llamaba la atención de que no era un barrio, era muchos barrios juntos, si se quiere, podemos para explicarlo de alguna manera, ¿no? Pero tuvieron sus consecuencias, esa hermosa ciudad sin cables, también no tenía, era sin árbol y sin flores, sin nada en sus principios. Tuvieron que esperar, por ejemplo, 5 años, por lo menos, para que un arbolito les diera una sombra para 2 o 3 personas, que era normalmente el fresno, lo que más se plantó. La principal, no había, por ejemplo, un yuyo, en la calle no había un yuyo. Los tipos de vivienda eran por grupo, ¿no es cierto?, estándar A, estándar B, C, en fin. Sus diferentes modelos, porque era por ahí eran de dos plantas, de doble planta, y otras comunes, por ejemplo, manzana, que eran todas casas de un estilo, la otra manzana era de otro estilo, y así, ¿no? La gente, esto como una anécdota, pero pasó eso, de que la gente por ahí tenía que dejar, las calles eran iguales, no había ninguna señal de nada, entonces la gente tenía que dejar alguna señal cuando salía de su casa, para después venir a encontrarlo, lógicamente buscar esa señal que había dejado. Por ejemplo, así como anécdota, los gatos, los perros, por ejemplo, andaban desorientados porque no encontraban la casa. Así que todo eso lo padeció esta gente, y bastante tiempo,
que para tener una sombrita, para tener una sombra natural, digamos, si no todo era... Así que todo muy lindo, pero por ejemplo, si la manera de vivir se les cambió el 100%. Sobre todo la gente adulta, la gente mayor, los jubilados, ¿cómo se adaptan a esa nueva ciudad? Bueno, yo, por ejemplo, decir, hubo para... ahí un plebiscito se hizo en su momento para ver dónde querían quedarse, si sobre el lago, a la orilla del lago, o venir a la ruta, sobre la ruta 14, que estaba a unos 16, 17 kilómetros de su actual emplazamiento, digamos, de su actual emplazamiento. Y bueno, ganaron los que querían quedarse ahí a orillas del lago. Bueno, eso ocasionó, por ejemplo, ya la emigración de mucha gente, más que nada gente grande, que optaron por irse a Concordia o Chajarí, eran los destinos que más eligieron para irse. Tal vez se imaginaban lo que pudo, lo que pasó después de vivir, porque todo ese periodo, hasta el año 95 y más también, que recién aparece la terma, era una ciudad fantasma, porque no iba nadie a Federación. ¿Quién iba a entrar, por ejemplo, a hacer 35 kilómetros, entrar y salir a Federación, cuando a 35 kilómetros tenían la ciudad de Chajarí sobre la misma ruta 14, con todos sus negocios y con todo lo que necesario, Orlando, los comedores y vos todo? mencionaste recién el caso de las termas de Federación, que fue una de las primeras en la provincia de Entre Ríos, pero esto nace por allá después del año 95, en el principio del 2000. Hoy es un gran emprendimiento turístico, es una atracción turística las termas de Federación. Hay espacios, hay piletas, hay cantidad de cosas que atrae al turismo nacional. Pero esto demandó 25 años la construcción. Hoy está todo asentado, pero en la década del 2000 y antes, Orlando, hubo mucha gente que emigró a Paraná, otros se fueron a otras ciudades. Totalmente, totalmente, mucha gente, por eso decía, la gente mayor y aquellos que tenían comercio, se vieron obligados porque era el medio de vida que tenía, y bueno, como tenían, eran una ruta de mucho tránsito, entonces había comedores que trabajaban otros negocios, distintos negocios, pero es claro, le pasaba la ruta en el patio. Y al perder todo eso, lógico, que después sus negocios empezaron a cerrar. Muchos cerraron y se iban a otros lados, se instalarían en otros lados seguramente. Pero le ocasionó un enorme inconveniente. Un enorme inconveniente que decía también Raúl, el problema que les ocasionó ello también después, por ejemplo, decir, el parque industrial quedó donde había en ese entonces unos 50 aserraderos. El parque industrial quedó en la parte vieja, digamos, frente a la nueva ciudad de Federación, 500 metros, cruzando un puente, un arroyito, un arroyo La Virgen, un puentecito, cruzaban. Pero claro, al elevarse la cota, ese puente desapareció y ese arroyito pasó a ser un riachuelo, que ya no podía cruzar la gente por ahí. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Por ejemplo, para ir al parque industrial, por ejemplo, los que trabajaban en el parque industrial y que vivieran en la nueva ciudad, tenían que salir a la ruta 14, 17 kilómetros y cruzar el arroyito ahí sobre la ruta 14 y volver por el costado para llegar al parque industrial. O sea que tenían que hacer 35 kilómetros para llegar al lugar que lo tenían a 400, 500 metros, por ejemplo, de ahí, ¿no es cierto? Ese fue otro gran inconveniente, que también perdieron mucha mano de obra también. Ahí, aserraderos. en el aserradero perdieron mucha mano de obra, porque esa fue una de las tragedias, lógicamente, para llegar al trabajo.
y otra que la misma, los aserraderos se iban quedando sin material, sin la materia de prima, porque ya de años antes, ya, lugares que ya no se podía hacer plantaciones, ¿no es cierto?, de eucaliptus o el pino, que era lo que se ocupaban en los aserraderos, ¿no es cierto? Así que se fueron quedando también sin material. Tenían que traerlo del lado de corriente y les salía el transporte, les salía muy caro. Entonces, ¿qué pasó? Que les convenía más trasladar su aserradero, y bueno, así fue que se fueron trasladando para el lado de corriente, y ya que habrán quedado tal vez unos 15 aserraderos de los 50 que había, por ejemplo. Orlando, y te quiero preguntar, hacer una nueva ciudad, como fue la nueva federación, requirió de mucha mano de obra, es decir, gente que vino de otros lugares de la República Argentina, muchos de Concordia, que eran muy cercanos, otros de Paraná, supongo que también de gente de Corrientes, que fue generando la mano de obra para construir las casas en la nueva federación. Esto fue hecho a través de una UTE, una Unión Transitoria de Empresas, que fueron construyendo todo esto. Pero de golpe, uno imagínense, no ahora, sino 45 años atrás, generar 3.000, 4.000 personas construyendo en un lugar. Para eso se requería infraestructura, para que duerman en el lugar, comida, no era que había autoservicios o casas de comida como hay ahora, uno cada 3, 4 cuadras. Bueno, ¿cómo se pudo sobrellevar todo eso? Porque todo era un desierto eso. Sí, totalmente. Bueno, la mayoría de esa gente que llegó de otro lado, optó por, en esos espacios que habían quedado del otro lado de la parte vieja de Federación, no inundable, en la zona donde está también los aserraderos. Bueno, ahí los aserraderos trabajaban con la madera, con los tirantes de eucaliptus y con el pino. Entonces ellos ellos le dicen, le sacan los cachetes, lo emparejan, lógicamente, después para sacar las tablas, ¿no es cierto? Y esos cachetes que ellos le llaman, lo dejaban por ahí amontonados. Y la gente que trabajaba, por ejemplo, en la obra, fueron sacando de esos cachetes y fueron armando paredes y paredes, así se iban uno al lado de otro. Y después, esto me lo dijo un político, de ya en tiempo de la democracia, después del 83, por supuesto, esto decía bienvenida, por supuesto. Decía, bueno, nosotros, dice, los políticos somos, dice, los que tenemos la culpa de que fomentar se vaya haciendo un barrio ahí de vuelta, porque ese barrio llegó a tener casi 4.000 personas a vivir ahí en ese lugar. Porque decía, ellos armaban con las maderitas y después, como decía, los políticos iban, les llevaban chapa, ¿no es cierto?, de la camiseta que fuera, les llevaban chapa de cartón para que hicieran, bueno, era parte de la política. Y así, bueno, llegaron a juntarse ahí cerca de 4.000 personas. Y bueno, a eso hubo que llevarle agua, hubo que llevarle energía eléctrica y hubo que llevarle también la salud pública, también tuvo que llegar, ¿no es cierto? ¿Y dónde dormía toda esa gente? Y bueno, ahí se la ubicaban en esas ranchaditas que fueron haciendo ellos, algunos vivían solos, otros con familiares. Ya llevaban su familia, se instalaban con su familia ahí en ese lugar. Así que por eso también le ocasionó que tuvieran que hacer, era una superpoblación concretamente que se hizo. Federación tenía 6.000 personas y ahí estaban viviendo 4.000, cerca de 4.000 de esa manera, ¿no? De esa y bueno, eso también otros los inconvenientes que padeció la ciudad de Federación. Orlando, te propongo, tenemos que hacer una pequeña pausa, porque uno habla de Federación, hablamos de modernidad, de la represa hidroeléctrica, de una de las ciudades más modernas en aquel entonces, como Federación, con los cables subterráneos y todo lo que generaba 4.000 personas. Pero todo esto también, hay cosas que todavía hoy en día no se conocen y del cual Orlando nos está contando. Hacemos una muy breve pausa y ya venimos con Orlando Díaz para recrear parte de lo que fue el crecimiento de esta nueva ciudad.
impulsamos el desarrollo de la economía local. Más oportunidades, más producción, más empleo, emprendedurismo y MIPYMES, ferias y mercados, eventos y paseos, capacitación y formación para seguir creciendo. Más info en paraná.gov.ar. Hacia una ciudad sostenible. Paraná, municipio. Ay, no, No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida. Enersa te recomienda, evita el uso de papel. Suscríbete a la factura digital. Ingresá a enersa.com.ar y elegí la opción que prefieras. Recibí tu factura directamente por email, sin papeles, sin demoras. 20 años creciendo juntos. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Calidad, trayectoria, excelencia, arte en tu cabello. Marcelo García Neves, Peluquerías, en Tucumán 422. Estamos recreando, estamos conversando con Orlando Díaz sobre el tema de lo que fue el nacimiento de una nueva ciudad en la provincia como es la Nueva Federación. Y pasaron los años, esto empezó en los primeros años de la década del 80, pero Orlando estuvo trabajando 19 años de su vida en el ente que regulaba todo esto, que administraba. Y Orlando, te pregunto, antes de irte vos del ente, por allá en la década del 90, ¿se había regularizado la situación de las escrituras de las viviendas que le habían dado a la gente? No, hasta ese momento no. Quedaban muchas todavía, muchas escrituras por extenderse. Todas tenían, había ya un sistema creado, como eran los ajustes, y como para seguir la cobranza, pero faltaba que se formara un cuerpo que se encargara, ¿no es cierto?, de hacer el trámite, que no fuera un trámite así, por una, vamos a decir, de uno o dos, ¿no es cierto?, por una gauchada, podemos decir, haceme si podés, que se yo a la escribanía a pedirle, no, que fuera una cosa corriente, cosa que se normalizara a la brevedad, porque lo más indispensable que le pasaba por ejemplo, decir a los aserraderos, que por ejemplo para comprar materia prima no podían sacar un crédito de 1.000 pesos porque no eran titulares, no tenían las escrituras, y entonces eso es lo que ocasionaba tantos inconvenientes. Y bueno, se hacían, por ejemplo, esas escrituras se conseguían así, como decía, bueno, vamos a la escribanía a pedir, por ejemplo, decir, me hace la gauchada, me hace, no. No se armó de vuelta a decir una gestión, que fuera una gestión permanente, digamos, ¿no es cierto?, correlativa. Todo era así, esfuerzos personales. Bueno, por eso decía, no sé, logré hacer muchos.
logré hacer mucho, pero no era lo mínimo indispensable para nada. Por eso del 95 creo, según me dijo una escribana después, que se había hecho un grupo para seguir avanzando con las escrituras. Regularizar de alguna manera Regularizar esto. Porque el hecho de tener una situación. escritura y ser titular de una vivienda les permitía sacar un crédito y en definitiva era plata que se movía para generar nuevos puestos de trabajo. Claro, eso fue uno de los grandes inconvenientes, por ejemplo, para el negocio que fuera, digo yo, aserradero, pero podía ser también para otro tipo de negocio, lógicamente, ¿no es cierto? Pero bueno, no era posible. No era posible porque no eran titulares de nada. La gente trabajaba, en la vieja federación existía gran cantidad de tierras, ahí estamos viendo parte de lo que es el puente Baile que separaba una parte de la otra. Ese puente fue llevado era de un puente militar, que se le llamaban aquí. Ese era el puente uno de los aliviadores del arroyo La Picada. Y se trasladó ahí. Claro, y la empresa, la metalúrgica de María Grande Bartoli, Ajá. ellos en el año 85 se encargaron de hacer el traslado. Desarmaron, no sé si en partes, y lo armaron allá. Así que, bueno, los alteos, los terraplenes, digamos, lo hizo una empresa local de Martín. Y bueno, quedó bastante firme eso, lógicamente. Así que este puente de 50 metros era uno de los aliviadores de acá del Paso La Picada. Donde Y en ese momento sirvió en federación para la comunicación. Claro, ¿no? Ahí les cambió un poco la vida, ya lógicamente, ¿no es cierto? Es decir, cruzar ahí a 500 metros donde tenían... Además que vivía también en esa parte... Había 100 y pico de viviendas del IAPB de gente que trabajaba en el aserradero, pero de cualquier manera tenían que llegar a la ciudad de Federación, a los negocios de Federación. Y se encontraban que tenían que hacer todo ese recorrido que digo, salir a la Ruta 14 para volver al otro lado. Todas esas familias, 100 y pico de familias que había ahí, tenían que hacer ese recorrido también. Así que ellos lo vivieron 6 años, hasta que tuvo este puente. Cuando tuvo este puente, bueno, Macanudo todo se hizo más correlativo, lógicamente, ¿no? Orlando, la mayor parte de las familias de la nueva federación o de la vieja vivían de los aserraderos y de la plantación de cítricos como la mandarina, del cual hoy uno va a federación y encuentra que todas las familias tienen grandes extensiones de tierra de siembra de mandarina, que es la capital nacional de la citricultura, como se le dice a federación. Claro, sí, en ese entonces... hubo un retroceso en el tiempo, porque los pinos o los árboles nuevos, para ser aserradero, demandaban entre 5 y 10 años. Sí, claro. Lo mismo para la plantación de los árboles de mandarina. ¿De qué vivió la gente en ese tiempo? Bueno, ese fue, creo, el gran drama, ¿no es cierto?, de la gente. Por eso decía hoy, ¿no es cierto?, ellos, por suerte que la CTM le hizo una buena tasación de su antiguo emplazamiento, de sus propiedades. Y seguramente con eso los ayudó a mantenerse, porque de lo contrario no tenían otra manera, más aquellas personas, como decía, que pudieron trabajar en la empresa, esos 3 años de mano de obra que demandó la empresa, y después salir, por ejemplo, a las chacras por ahí en las colonias alemanas, las otras colonias, ¿no es cierto?, de muchos citrus, desde luego, ¿no es cierto?, pero después aquellos que cuidaban, por ejemplo, que se encargaban, ¿no es cierto?, de los montes de pino, de eucaliptus, perdieron su trabajo prácticamente, como hacía 10 años que eso, ¿no es cierto?, ya no se plantaba porque se sabía que se venía la inundación. Bueno, y también, por ejemplo, que no podemos dejar de recordar lo que le pasó a Santa Ana. Es una pequeña localidad que estaba cercana a Federación. Santa Ana, si lo tomamos ahí por la costa del río, ¿no es cierto?, como era, estará a 8 kilómetros de Federación. Y Santa Ana, para llegar a Santa Ana hay que ir a Chajarí, de Chajarí a Villa Rosario, y de Villa Rosario recién volver para Santa Ana, que uno lo pasa ahí de Federación 8 kilómetros para adelante. Por ejemplo,
Y eso, por ejemplo, había que hacer alteos ahí para que Santa Ana tuviera el acceso a la Ruta 14. Le hubiera quedado, ¿no es cierto?, los 17 kilómetros que queda para entrar a la Federación. Pero no, esos alteos nunca se hicieron. Hace poco anduve mirando el puentecito donde se llegaba a Santa Ana, pero Santa Ana hay que ser de la entrada a Federación, uno ya lo tiene ahí a Chajaría 30 y pico kilómetros, otro tanto, así que hay que hacer como 45 kilómetros de más para llegar a Santa Ana, cuando uno iría por la Ruta 14 y entraría, pero esos alteos jamás se lo hicieron, nunca se cumplió, porque eso era algo previsto también en la obra. Así como también acá en el Arroyo La Virgen estaba previsto un puente antes que la ciudad se trasladara, porque se sabía que iba a ocurrir lo que ocurrió. Pero bueno, allá en el 82, el entonces ministro del Interior, Argindegui, estuvo en Federación y dijo, bueno, Federación tienen 500 millones para la construcción del puente para unirlo con la parte vieja. Pero cosa que nunca llegó el 82, antes del 82, ya fue en el 80, al poquito tiempo que Federación ya estaba cambiado y estaba sufriendo las consecuencias. Dijo, bueno, hay 500 millones pero cosa que nunca se concretó, así que bueno. Orlando, y la última pregunta. Trabajaste 19 años en el ente, habrás visto cosas buenas, cosas lindas, cosas feas, muchos reclamos de gente, otros que a lo mejor se vieron satisfechos y a lo mejor otras personas que encontraste en el resto de la vida y te agradecieron también estas cosas, ¿no? Sí, ya lo creo de que sí. Varios que con el tiempo se acordaban, yo dejé de verlos seguramente, pues yo periódicamente iba 2, 3 días o 4 y iba a la radio, una FM de ahí, y decía, bueno, me encuentro en Federación, al que tenga, por ejemplo, decir algunos papeles, algo. Por ejemplo, yo les pedía por teléfono, algo así, cuando llamaban, llévenme, junten tal cosa. Y entonces cuando yo iba a Federación, la gente te acercaba la documentación. Claro, iba a la radio, entonces la gente acercaba la documentación que yo les pedía y con eso armaba los expedientes. Y yo tenía facilidad de que el presidente del organismo, por ejemplo, decir que eran siempre, por general era el ministro de Obras Públicas, claro. Y yo tenía esa facilidad que a mí me firmaban todo lo que yo les llevaba. Y se podía sacar rápidamente la documentación que quería la gente. Yo lo sacaba rapidísimo porque me firmaban al instante. Y si fuera yo le pedía a las 10 de la noche que iba a ir a hacerle firmar un papel, me lo hacían. En eso no puedo decirlo así con toda tranquilidad. Tranquilidad. Orlando, yo te agradezco el hecho de que hayas venido aquí a nuestro canal a contarnos parte de lo que es la historia de la provincia y de la nueva federación, porque son testimonios vivos que tienen que quedar registrados sobre este tipo de historias y hechos que por supuesto marcan lo que fue en el pasado, parte de la historia de la provincia. Orlando, gracias por venir, las puertas siempre están abiertas. Bueno, Raúl, a mí siempre estaba como un poco de ansiedad de contar estas cosas porque veo de que nunca se lo ha dicho. Así que tan valioso lo que has hecho, ¿no es cierto?, de que lo comentemos, de toda esa historia, la historia triste, lógico, ¿no? Porque pasaron muchísimo, esa gente pasó muchas penurias. No es que fueron nomás, sí, ya llegamos, que todo lindo. No, tuvieron que pasar muchas cosas penurias feas previamente. Así que gracias un por recuerdo. El testimonio. Muchas gracias. Gracias por venir. Punto final para la propuesta de este día lunes. Como todos los lunes, en 7 días más estaremos abordando otros temas de la ciudad o de la provincia para recrear, conversar y también compartir con ustedes. Gracias por estar allí.